Buenas, mi nombre es Darío Gutiérrez, yo les voy a hablar sobre el suicidio. El suicidio es el acto por el que una persona deliberadamente se provoca la muerte. Comúnmente es una consecuencia de la desesperación, causa por la que se atribuye con frecuencia a una enfermedad mental, como lo es la depresión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el trastorno límite de la personalidad, el alcoholismo o el abuso de sustancias a menudo. Influyen en los diversos factores estresantes como las dificultades financieras o problemas en las relaciones interpersonales. Para explicar el suicidio analizaremos 4 factores importantes, como lo son el biológico, el genético, el psicológico y el sociológico. En el factor biológico, las personas que tienen cierta vulnerabilidad hacia el suicidio presentan un descenso en los niveles de serotonina en el líquido encefalorraquídeo. La serotonina es un neurotransmisor que afecta los estados de ánimo y las emociones. En el factor psicológico, para el psicoanálisis, el suicidio es un homicidio contra uno mismo causado por el abandono vivido de los demás. La agresividad que siento hacia los otros la dirijo hacia mí y por eso me suicido. En el factor sociológico, los índices de suicidio varían con la ocupación, tamaño de la ciudad de residencia, posición socioeconómica, edad, género y situación matrimonial. ¿Cómo podemos evitar el suicidio? Entre las medidas empleadas para prevenir el suicidio se incluyen limitar el acceso al método de suicidio, como son armas de fuego y venenos, tratamiento de la enfermedad mental y del abuso de sustancias y mejora de las circunstancias económicas. Ahora vamos a hablar un tema muy importante como es el suicidio en la adolescencia. La adolescencia es un proceso intenso de cambios a todo nivel, tanto corporal, psíquico, afectivo, familiar, social. Y el suicidio usualmente se lleva a cabo en esta etapa como un comportamiento para contrarrestar la impotencia que se siente ante un problema. Además de esto, se toman claramente en cuenta los importantes antecedentes patológicos, particularmente los trastornos afectivos y el abuso de alcohol y drogas. En las mismas, el adolescente debe definir su identidad sexual y su personalidad. Los adolescentes con riesgo suicida poseen poca tolerancia a la frustración, actitudes hiperfeccionistas, son críticos, rígidos intelectualmente que no toleran el más mínimo fracaso y a veces están convencidos de su propia maldad y no se sienten queridos. Aparecen frecuentemente la falta de un lugar propio en el mundo, en el colegio o en su casa, o simplemente en el deseo de sus padres. Ahora le vamos a hablar sobre el tratamiento legal en Venezuela y el derecho comparado con otros países. En todos los estados cuya legislación ha recibido el influjo del cristianismo, se ha considerado el suicidio como un delito. En Venezuela, el suicidio asistido es ilegal, pero el artículo 412 del Código Penal estipula que el que hubiera inducido a algún individuo a que se suicide o con tal fin lo haya ayudado, será castigado si el suicidio se consume con presidio de 7 a 10 años. En España, las antiguas leyes de partido consideraban que quien le prestara el arma a alguien para matarse, sabiendo que éste ha manifestado la idea de quitarse la vida, se penalizaría. Según el Código Penal, que se reformó en el año de 1870, no se impone pena alguna al suicida, pero sí al que le prestó auxilio, de 6 años y un día a 12 años. En Francia, el Código Penal vigente no señala pena alguna para el suicidio, pero la jurisprudencia francesa ha establecido la doctrina de quien coopere en un suicidio será considerado como homicidio, ya que encausa un mal grave que pudo evitar. En Inglaterra, aunque las leyes inglesas penan el suicidio, los tribunales siempre declaran que el suicidio afectó su muerte en un momento de problemas mentales, considerándola como irresponsable de su acto. En Alemania, la legislación alemana en esta materia no es uniforme, pues los códigos bávaros y sajones no disponen nada contra los suicidas. En Austria, el Código Penal de Austria, muy humanitario, dice que quien intente quitarse la vida y no logre su propósito será puesto en custodia, siendo permanentemente vigilado con remedios físicos y morales.
hasta que vuelva a la razón y reconozca lo que debe al creador, se arrepienta de su acción y abandone su idea. En Italia, el Código Penal de Italia castiga con 3 a 9 años. En cambio, en Estados Unidos, a diferencia de los códigos por los que se rigen los demás estados de América del Norte, contiene varias normas que se aplican raramente. Por ejemplo, quien ayuda al suicida tendrá una pena entre los 3 y 6 años de trabajos rudos. Muchas gracias.